Hola a todos, soy Mitchell Z y esta vez hablaré del mito de Caín. Y una vez más reitero que si eres un fan religioso o poco tolerante no veas el vídeo. Aparte hablo del tema como mito, no digo que sea verdad, solo es un mito, y sin más que decir empecemos. Las personas occidentales deben estar familiarizadas con la historia de Caín, el primer asesino, fratricida, hijo de Eva la primera mujer, el que fue condenado a vagar, maldito por su Dios con 7 castigos peores que la muerte. Si no conocías todos estos detalles, entonces mira un poco más este tema. El Antiguo Testamento menciona ampliamente el fratricidio de Caín y Abel. Todo ocurre cuando las ofrendas vegetales de Caín no satisfacen a su Dios y las ofrendas animales de Abel sí, ya que al parecer son mucho más de su agrado. El Génesis es un libro antiguo, el segundo en el orden cronológico. Si lo intentamos entender literalmente podríamos llegar a la conclusión de que la envidia llenó el corazón de Caín y por eso mató a su hermano Abel, pero la verdad puede ser más complicada que eso. Para entender mejor esta historia antigua debemos remontarnos al origen, no al remake, es decir, a los antiguos textos hebreos de donde derivan las religiones actuales de Occidente e incluso más allá, las primeras inspiraciones de estos, es decir, la cultura mesopotámica y sus mitos sumerios entre otros, como el relato de Gilgamesh y sus otros dioses. Los hebreos fueron nómadas no establecidos, un pueblo semita, es decir, un pueblo que hablaba las antiguas lenguas derivadas de Sem, hijo de Noé. La historia de su pueblo permaneció en ellos de forma oral y no escrita, durante muchos siglos. Sin embargo, después sí fue escrita para que su concepto no siga cambiando en el tiempo, pero el tiempo suele cambiar incluso los escritos originales en las traducciones y arreglos de cada época. Por ello en la Biblia actual hacen mención del fruto prohibido como una manzana cuando en realidad no se sabe qué fruto era, y sobre que el padre de Caín fue Adán, cuando fue el ángel Samael quien sedujo a Eva. Si tampoco sabías de este pasaje ni de Samael, puedes ubicarlo como la serpiente del árbol del Edén. Este ángel es muy importante en los planes del dios hebreo y es mencionado en muchos de sus pasajes, cumpliendo con sus funciones y con las órdenes encomendadas por su Dios, como guardián de Esaú, el fiscal de Dios o incluso un arcángel del Dios. Curiosamente en los textos bíblicos canónicos actuales nunca es mencionado, ya que la nueva iglesia no podía ubicarlo como ángel o como demonio, al parecer iba más allá de su entendimiento y decidieron borrarlo de su Biblia. Caín nace de esa unión y lo cierto es que no es bien vista por el dios hebreo. Después nace Abel, quien sí es hijo de Adán, aunque nunca se menciona si Adán sabía la verdadera naturaleza de Caín. En este punto podemos entender un poco más el porqué algunas incongruencias de la historia bíblica, por ejemplo, que Caín no era un ser humano al 100% sino lo que se conoce como un nefilim, la unión de un ángel y una mujer humana, pero al ser adiforma la historia no lo ubica en buena posición, adjudicándole como una aberración, pues la traducción de este nombre varía en los textos hebreos y, pues a veces ponen gigantes, otras titanes y en otras los caídos que hacen caer. Entonces nos preguntamos en este punto, cuando Caín mató a Abel y Dios lo sabía, ¿por qué no lo castigó con la muerte al asesino de su hijo más querido? La maldición que Jehová dejó caer sobre Caín fue, según los textos antiguos, que la tierra no volvería a dar su fuerza por haber absorbido la sangre de Abel, condenándolo a estar errante y extranjero a donde fuese, marcándolo con una señal en la frente para que aquel que lo encontrara no lo pudiera matar, de lo contrario sería vengado 7 veces. De esta forma Caín fue hacia el oriente del Edén a habitar la tierra de Nod, donde conoció a su mujer con quien tuvo descendencia. Los 7 castigos peores que la muerte son según Graves y Patay en los mitos hebreos: un cuerno vergonzoso que crecía de su frente, el grito fratricida que resonaba por valles y montañas, una parálisis que le hacía agitarse como una hoja de álamo, un hambre voraz que nunca se saciaba, la decepción de todos sus deseos, una perpetua falta de sueño y la orden de que ningún hombre debía ofrecerle amistad ni matarle. Lo curioso de la historia es que mientras a Adán y a Eva los castiga quitándoles la inmortalidad, a Caín lo defiende de la muerte, pero mientras el mundo se está desarrollando, ¿con quién pudo Caín unirse para formar descendencia?
La Biblia occidental, como hemos mencionado, no dice mucho, pero los antiguos textos hebreos mencionan a una mujer que estuvo antes de Eva y que abandonó a Adán por no querer dejarse dominar por él. Esta es Lilith, una mujer entregada a Adán por Dios que fue hecha de la misma forma que él, maldita por desobedecer, condenada a vagar, a seducir y engendrar hijos malditos, la que nunca se dejó someter, toda una sucubo. Mientras algunos consideran que Caín ganó la inmortalidad por la maldición de su dios, existen otras leyendas donde mencionan que fue justamente su tataranieto Lamec quien le dio muerte por error junto a su hijo. Claro que estas afirmaciones solo son leyendas o conjeturas ajenas al mito de la Biblia, pues la historia siempre está dispuesta a ser estudiada y a refutar incluso las bases lógicas, más aún si estas estudian mitologías ancestrales. Bueno, con eso concluyó el mito sobre Caín. Gracias por ver el vídeo.